Bien, entonces la última sesión de este módulo 1, ¿sí? Está constituida con el tema del planteamiento del proyecto. El planteamiento del proyecto, ¿sí?, es el tercer tema del módulo de identificación, ¿sí? Ya hemos quemado el tema de diagnóstico, el tema de definición del problema, causas y efectos, y ahora nos toca tocar el tema de planteamiento del proyecto, que básicamente consiste en definir el objetivo del proyecto, cuáles son los medios del proyecto y cuáles van a ser los fines del proyecto, ¿sí? Y en base a ello se van a desarrollar las alternativas de solución del proyecto. Ahí vamos a ver que hay una diferencia entre lo que llamamos alternativas de solución y lo que son alternativas de tipo técnicas, ¿sí? No es lo mismo. Acá hablamos de alternativas de solución, como lo vamos a ver, ¿sí?, cuando lleguemos a ese punto. Bien, entonces el objetivo central, ¿sí?, el objetivo central es el objetivo al que el proyecto va a lograr alcanzar producto de todas las acciones, ¿sí?, que nosotros decidamos implementar, ¿sí?, para alcanzar ese objetivo central. Si alcanzamos ese objetivo central, vamos a dar solución al problema central que hemos identificado, ¿sí? Entonces, por eso solamente tiene que haber un problema central, les decía ayer. Por lo tanto, ese problema central, ¿sí?, se va a convertir en el objetivo central, ¿sí?, simplemente cambiando la forma de redacción, ¿sí?, la forma de redacción que generalmente, si acá estaba en una situación, digamos, negativa, ¿sí?, el caso de nuestro proyecto era, sí, que la población de San Miguel no accede a los servicios de agua, ¿no?, y saneamiento. El objetivo central aquí se transformará en la población de San Miguel accede a los servicios, ¿sí? En el caso de sus proyectos de riego, ya van, ¿sí?, focalizando, ¿sí?, no, el problema que lo tienen que identificar y definir, ¿sí?, se va a transformar posteriormente en el objetivo central, simplemente cambiando el enfoque de un enfoque negativo a un enfoque positivo, ¿sí? Eso es generalmente, ¿ya? Ahora, ese objetivo tiene que representar una situación deseada, al que nosotros queremos alcanzar, ¿sí?, queremos alcanzar como proyecto. Y el proceso que se sigue es que si en el árbol de problemas nosotros identificamos cuáles eran las causas, ¿sí?, nuestras causas que estaban originando el problema, acá, de esa misma lógica de una situación negativa que tenía las causas, ¿sí?, la transformamos en una situación positiva, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, era que las líneas de conducción eran colapsadas, ¿sí?, por la ocurrencia de un peligro, ¿sí?, de deslizamientos. Aquí se convertirá en que las líneas de conducción no son colapsadas, ¿sí? Podría ser, ¿sí?, una situación positiva, ¿sí? Y a esa forma de cómo cambiamos la redacción, ¿sí?, a una forma positiva, acá le denominamos medios del proyecto, ¿sí?, se transforman en medios del proyecto. Y así como tenemos causas directas, ¿sí?, en el árbol de problemas, esas causas directas se transforman en medios de primer nivel. Y las causas indirectas o del último nivel del árbol, ¿sí?, las causas que están en el último nivel, se transformarán en los medios fundamentales. Ahora, y el planteamiento justamente de las alternativas de solución tiene muy en cuenta estos medios fundamentales, ¿ya? Es a partir de ahí de donde se van a plantear todas las acciones necesarias que van a conformar nuestras alternativas de solución. Ahora,
Si ustedes han leído la guía o lo van a leer, ¿sí? Los que no lo han leído lo van a leer, en alguna parte les dice que estos medios fundamentales se van a convertir en los componentes del proyecto, ¿sí? En los componentes del proyecto. Eso como, ¿sí? Como en general. Pero como vamos a ver cuando lleguemos a evaluación, vamos a ver, después de todo ese proceso lógico que hemos seguido, que hemos empezado a verlo en este modo de identificación, va a pasar por formulación, ¿sí? En formulación, estos medios fundamentales se deben de transformar en los componentes, ¿sí? Como nombre, ¿sí? Y en el módulo de evaluación, cuando hablemos de marco lógico, ¿sí? Esos componentes se deben de transformar a productos de proyecto, ¿sí? Productos de proyecto. Ahora, eso nos causa una discusión al interior de nosotros. ¿Qué es componente y qué es no componente? Por lo pronto, eso es lo que le digo, ¿no? Parten los medios fundamentales que van a transformarse posteriormente en los componentes, ¿sí? Entonces, ahí debemos diferenciar, por ejemplo, si tenemos en cuenta el ciclo de proyecto, ¿sí? Preinversión, inversión y posinversión, ¿sí? Ya. ¿Cuál es el producto que entrega la fase de preinversión? ¿Cuál es el producto que entrega la fase de preinversión? A la siguiente fase. El perfil, el estudio de preinversión viabilizado, ¿sí? Para que pase a la siguiente fase. Porque si no fuese viable el estudio de preinversión, quedaría, ¿sí? Ya no pasaría a la inversión. Entonces, el producto que entrega la fase de preinversión a la siguiente fase, que es inversión, es el estudio de preinversión viabilizado, ¿sí? Por eso digo, es que se llama el producto que entrega la fase de preinversión a la fase de inversión. Si es perfil, obviamente todavía no va a pasar a inversión, va a pasar por otro nivel de estudio, factibilidad, ¿sí? Por eso digo, el producto que entrega la fase de preinversión a la fase de inversión es el estudio de preinversión viabilizado. Sea este estudio de preinversión a nivel de perfil o a nivel de factibilidad, ¿sí? Ahora, si yo pregunto, ¿y cuál es el producto que va a entregar la fase de inversión a la siguiente fase del ciclo de proyecto? Los productos, ¿sí? ¿Y qué son los productos? Los componentes, ¿sí? Y los componentes vienen a ser hasta ahí, hasta el documento que tenemos en mano en la guía general, son los medios fundamentales, ¿sí? Pero más adelante de repente afinaremos un poco más, porque al momento de transformar estos medios fundamentales a productos en la matriz de marco lógico, hay a veces que no calza, ¿sí? No calza. Pero por lo pronto, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Entonces, la fase de inversión, los productos que debe entregar la siguiente fase de la posinversión, en donde la entidad que tiene mucha relevancia es el operador, ¿sí? ¿Quién va a recibir los productos del proyecto? El operador o el beneficiario. Entonces, si nosotros tenemos eso muy en claro, no deberíamos de tener confusión, ¿sí? Por ejemplo, dicen, a veces se confunden, oye, el producto, cuando hablan de un presupuesto, de un programa por resultados, ¿sí? Ese es muy diferente, ¿sí? En los productos que se hablan en un programa por resultados, los productos es muy diferente. Por eso necesitamos hacer esa aclaración. ¿Cuáles son los productos que se producen en cada fase del ciclo de proyecto? ¿Sí? Cuando nos referimos a productos o componentes, nos referimos nosotros a productos de proyecto, ¿sí? Productos de proyecto. Si son productos de proyecto, ¿sí? Entonces en la fase de inversión, cuando el ejecutor sea la unidad ejecutora, ¿sí? Gobierno regional, al término de la ejecución, ¿sí? Si es un proyecto de riego, al término de la ejecución, ¿a quién tiene que entregar? Por ejemplo, la infraestructura de riego, ¿a quién no va a entregar? ¿Quién es el operador? Organización de riego, puede ser junta de riego, junto a usuarios, ¿sí? Ya. Y si contempla capacitación, asistencia técnica, por ejemplo, ¿a quién entrega ese producto? ¿Sí? ¿A quién entrega el proyecto?
¿Quién recibe esa capacitación? ¿La Junta de Usuarios? No, los beneficiarios directos, ¿sí? Por lo tanto, un componente o producto de proyecto son aquellos que al término de la ejecución va a entregar al operador, ¿sí? Al operador para que genere el servicio, porque el operador lo va a operar, ¿sí? Poniendo su recurso humano, ¿sí? Va a generar el servicio de agua para riego. Pero también el proyecto contempló capacitación, pero esa capacitación no va a entregar como producto a la Junta de Usuarios, sino es un intangible que el producto entrega, digamos, en términos de conocimientos, ¿sí? Tecnologías, ¿sí? Al mismo usuario, ¿sí? Entonces, ahí diferenciemos eso, porque ahí en el ministerio eso causa discusión, pero bueno, ya se está llegando a un consenso de no tener claro, ¿sí? Los productos por cada fase del ciclo de proyecto, ¿sí? En preinversión, el producto es el estudio de preinversión, digamos, ¿sí? Viabilizado, ¿sí? En la fase de inversión y en la fase de posinversión. Si nosotros lo definimos como fase solamente, como ciclo de proyecto, y esperamos a ver por proceso. El producto de la fase de preinversión es el estudio de preinversión viabilizado, ¿sí? Ya, muy bien. Si nos focalizamos en esta fase del ciclo de inversión, este estudio de preinversión es un insumo, ¿sí? Es un insumo para esta fase. Pero el producto al término, ¿sí? De la fase de inversión, ¿cuáles son los productos? Los componentes, ¿sí? Productos, vamos a poner componentes, ¿ya? Si es de riego, habíamos dicho, puede ser infraestructura, ¿sí? De riego, y suponiendo que haya la capacitación a los agricultores, suponiendo, simplificando, ¿ya? De repente hay otro más por ahí. Entonces, estos componentes, ¿sí? Deberían ser los medios fundamentales, ¿ya? Lo que va a entregar el proyecto al término de la ejecución. ¿Y a quién entrega? ¿Sí? Esos componentes o productos me entregará a la siguiente fase de posinversión, pero en la siguiente fase de posinversión tenemos al operador. El operador es la Junta de Usuarios. Y el componente de infraestructura pues tendrá que ir a entregarles a ellos, por eso es producto, ¿sí? Final, al término de la ejecución, ¿sí? Pero también habrá un intangible que el proyecto a su término de ejecución entregará directamente a los agricultores. ¿Sí? Y ese componente de capacitación pues irá directamente a ellos, ¿sí? Y ya en la fase de posinversión, estos productos que fueron entregados, ¿sí? Interaccionarán entre ellos, ¿sí? Y ¿qué sucede después? Se genera el servicio, se llegará a cumplir el objetivo de mi proyecto, ¿sí? Este objetivo, ¿sí? La interacción de los componentes, ¿sí? Tendrán que llegar a alcanzar este objetivo que hemos planteado en el proyecto, ¿sí? Entonces, no tengamos claro que desde ahora que los medios fundamentales
deberían ser los componentes o productos que al término de la ejecución, es decir, finalizado la fase de inversión, debería entregar, ¿sí?, a las organizaciones que van a ser los operadores o los beneficiarios directamente, pero ya en la fase de postinversión, ¿sí? Tengamos claro eso. Vamos a ver en la metodología que tiene Marco Lógico, ¿sí? Es que la redacción, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, acá puede ser ¿no?, construcción de infraestructura de riego, ¿sí? Pero cuando ya hablamos, cuando vamos en el marco lógico, cuando lo transformamos a producto, ¿sí?, esa redacción tiene que estar planteada de una forma no como un deseo, ¿sí? Por ejemplo, construcción de infraestructura de riego, ¿sí? Suena como un deseo, como un anhelo. Pero si decimos que lo redactamos de una forma diferente, ¿sí?, infraestructura de riego construida, ¿sí?, como que ya se hubiese alcanzado, ¿sí? De esa forma, pero eso ya vamos a verlo en el proceso cuando lleguemos a marco lógico, ¿sí? Pero desde ahora tengamos en cuenta de que esa relación que existe de medios fundamentales con los productos que debe entregar el proyecto, pero productos de la fase de inversión, ¿ya? Entonces, si tenemos claro esto, ¿sí?, no vamos, o sea, ahí vamos a poder, ¿qué se llama?, a poder definir en forma clara y no confundir con los productos que llama, por ejemplo, los programas presupuestales, que es el presupuesto por resultados, ¿sí? Porque ellos le llaman a productos, ya a los servicios, ¿sí?, a los servicios que ya se generan en la fase de inversión, ¿sí? Por ejemplo, el PPR, ¿sí?, se focaliza en esos servicios. Un establecimiento de salud, por ejemplo, ¿sí?, los servicios que genera y que entrega a la población, ¿qué es? Atenciones, ¿sí?, atenciones de servicios de salud, ¿sí? Riego, el servicio que entrega a la población usuaria, ¿qué es? Agua para riego, ¿sí? Agua para riego. Ese es el producto, ¿sí?, que se mide en términos de servicios. Y el PPR se focaliza en medir eso, ¿sí? Pero si nosotros lo diferenciamos por cada fase del ciclo de proyecto, ¿sí?, acá es producto para nosotros, la fase de inversión. Pero ya en la fase de posinversión, lo que entrega, ¿sí?, a los usuarios, el producto que entrega a los usuarios es el servicio, ¿sí? El servicio. O sea, en la fase de posinversión, ¿sí?, en la fase de posinversión ya del ciclo de proyecto, generará el servicio que va a entregar a la población, ¿sí? Y eso es el producto también pero para esta fase, ¿sí? Entonces, lo que entrega a ellos aquí en la fase de postinversión es el servicio de agua para riego. Y para esta fase de postinversión viene a ser el producto que entrega, ¿sí? El producto que entrega. El PPR habla de productos, ¿sí?, cuando se refiere a esto. Servicios de educación, se refiere a eso, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos en proyectos de componentes, nos estamos refiriendo a los productos o componentes que entrega la fase de inversión, ¿sí? Y esos componentes o productos vienen a ser, retrocediendo al principio, donde lo estamos identificando, a los medios fundamentales. O sea, partimos de acá, ¿sí?, desde este proceso a identificar, y que a la larga, al término del proyecto, cuando estés ya imprimido a colores, sellado y firmado por cada uno de los del responsable de estudio, ahí ya van a tener claro qué es el componente del proyecto, los componentes del proyecto. Claro, los medios fundamentales son esos, ¿sí?, del último nivel, es lo que dice, ¿no? Entonces, esta aclaración quería hacerlo porque eso causa confusión en componentes. Si ustedes tienen el árbol de objetivos que ya, ¿sí?, transformado a árbol de objetivos, ¿sí?, tienen un objetivo central y tienen los medios de primer nivel, ¿sí?, medios de primer nivel, y de ahí tienen los
otros medios, ¿sí? Suponiendo que sean estas, una estructura cualquiera. Entonces ahí los medios fundamentales, ¿cuáles son? Estas, ¿sí? Y si hubiese una aquí, un medio de primer nivel que no fue posible de repente desagregar un poco más a detalle, ¿sí? Entonces, si no fue desagregado a un nivel más de detalle, el medio fundamental también de ese medio vendría a ser eso, ¿sí? Medios fundamentales van a ser los medios del último nivel, ¿sí? En este caso no hay el último nivel, es este medio de primer nivel a su vez es el medio fundamental del último nivel, ¿sí? Porque no hay más, ¿sí? A eso se refiere, medios fundamentales, ¿ya? Y por eso es que la recomendación que se hace es que solamente es que se llegue a desagregar a un segundo nivel, porque si lo hacen hasta un nivel más desagregado vamos a tener problemas cuando lleguemos a definir los componentes del proyecto, ¿sí? Los componentes del proyecto, ahí vamos a tener problemas, ¿ya? Pues recomendación, hagan hasta un segundo nivel de desagregado, ¿ya? Pueden hacerlo hasta más, hasta un tercero de repente, ¿sí? Pero ya se nos complica cuando empezamos a identificar los componentes del proyecto, ¿ya? Bueno, entonces los medios fundamentales van a permitir, estos medios fundamentales, ¿sí? Identificados los medios fundamentales, a partir de aquí van a salir las acciones necesarias para plantear las alternativas de solución, ¿ya? Y para ello se recomienda que para cada medio fundamental se identifique las acciones necesarias, ¿sí? Todas las acciones que sean necesarias, ¿ya? Ahora, de esas acciones podemos tener que sean de repente complementarias, ¿sí? Como lo vamos a ver ahorita, independientes o excluyentes, ¿sí? Pueden ser, pero todas las acciones necesarias que identifiquemos, ¿sí? Tienen que ser realizadas para cada medio fundamental. En el ejemplo que nosotros teníamos, ¿sí? ¿Se acuerdan de ayer? Del árbol de problemas. Teníamos el objetivo, el problema central, en este caso ya se convirtió en objetivo, ¿sí? La población en este caso es que la población de la localidad de San Miguel accede a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. En el problema era que la población de la localidad de San Miguel no accede, ¿sí? No accede. Acá es accede, ¿sí? Es como un cambio de redacción, de negativo a positivo. Ahora, y los medios, las causas que dan en el árbol de problemas, las causas directas, acá se convierten en los medios de primer nivel, ¿sí? Acá, por ejemplo, el medio de primer nivel se reduce en las interrupciones periódicas del servicio de agua potable. El otro medio de primer nivel se dispone adecuadamente de las aguas residuales y excretas. Y el otro medio de primer nivel se gestionan eficientemente los servicios. Y ahora, por ejemplo, aquí solamente, de este medio de primer nivel, ¿sí? Siguiendo esa misma lógica, ¿sí? Para alcanzar este medio de primer nivel necesitamos implementar un medio de segundo nivel. Se evita evitar el colapso de la línea de conducción. Y eso a su vez lo vamos a lograr reduciendo el riesgo de la línea de conducción, ¿sí? En este caso, como ven ustedes, este medio, que era la causa en el árbol de problemas, se había desagregado hasta un tercer nivel, ¿sí? En este caso. Pero el esfuerzo, que recomiendo, insisto, hasta un segundo nivel. La recomendación es esa, ¿ya? Y así para los otros medios
para los otros medios del proyecto. Si fuese esto, así, el árbol de, digamos, el árbol de medios, ¿cuáles serían los medios fundamentales? ¿Cuáles son? Primero sería este, ¿sí? Se reduce el riesgo de la línea de conducción. Primer medio. De aquí, ¿cuál sería? Estos dos, ¿sí? Estos dos. Uno es que los operadores conocen el buen uso, ¿sí? El buen funcionamiento del sistema. En este lado, ¿cuáles son los medios fundamentales? Aquí, las aguas de tratamiento, las lagunas de tratamiento funcionan. Y acá, ¿sí? Se incrementa la cobertura de la red del alcantarillado, ¿sí? Entonces ya vamos identificando. Van a ser todas estas, ¿sí? Esta y aquí, las dos, ¿sí? Guardando esa lógica, ¿sí? Deben ser los componentes, ¿sí? Pero como vamos a ver cuando lleguemos al marco lógico, ¿sí? Hay un proceso intermedio para corregir, ¿sí? Corregir esta pequeña distorsión que se puede crear al hacer este análisis, ¿sí? Pero por lo pronto quédense con esa idea de que estos medios fundamentales van a ser los componentes. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque hay un desagrado hasta un tercer nivel, en este caso, ¿sí? Y porque hay una falla en esa definición así rígida de que los medios fundamentales son los componentes. No debe ser rígida, ¿ya? Pero así lo tienen en la guía y vamos a respetar lo que dice. Pero al final vamos a hacer un ajuste cuando ya planteemos nuestra matriz de marco lógico, ¿sí? Porque ahí ya hablamos de componentes o productos y tienen que estar bien definidos, ¿sí? Pero el proceso lógico parte de acá, debe partir de aquí, ¿sí? ¿Ya? Por ahora, para no confundirnos, quedemos con esa idea, ¿ya? Medios fundamentales. ¿Un solo nivel? Bueno, ahí es más fácil, pero siempre hagamos el esfuerzo de llegar a un nivel más al segundo nivel, ¿sí? En algunos casos, alguna tipología de proyectos, de repente se puede quedar que el análisis de repente no se puede desagregar aún más, ¿sí? Puede darse, pero sería una excepción. El esfuerzo siempre tiene que llegar hasta un segundo nivel, ¿ya? Hasta un segundo nivel. Ese esfuerzo debemos hacer. Pero si ustedes quieren desagregar hasta un tercer nivel, lo pueden hacer, sí, pueden seguir desagregando. O sea, no hay regla para eso, ¿sí? Pero la recomendación es que se quede a un segundo nivel, ¿ya? Para no tener confusión, para plantear los componentes. Como ya lo han identificado, si hay 7 componentes, si hay 7 medios fundamentales, habían 7 componentes, ¿sí? Pero por ahora quedémonos así, como les digo, ¿ya? Como este es un proceso de formulación, ¿sí? Y evaluación, estos medios fundamentales van a irse ajustando en el proceso, ¿ya? Bien, entonces, medios fundamentales, 7 medios fundamentales. Entonces, lo que hemos hecho ahí, ¿sí? La lógica para identificar los medios de primer nivel y los medios de segundo o tercer nivel, ¿sí? Esa misma lógica lo hacemos para los fines del proyecto, ¿sí? Para identificar los fines del proyecto. Y obviamente para identificar los fines del proyecto partimos del árbol de problemas y nos focalizamos en los efectos, ¿sí? Que estaba generando el problema, ¿sí? Entonces ahí los efectos del problema se van a convertir en los fines del proyecto, ¿sí? En los fines. Fines significa que el proyecto va a contribuir a alcanzar, ¿sí? Va a contribuir, ¿sí? Que no necesariamente el proyecto va a contribuir un 100%, ¿sí? Va a contribuir. El objetivo central sí es el objetivo central del proyecto al cual todas las acciones que diseñemos tienen que lograr alcanzar, ¿sí? Eso sí, el objetivo central del proyecto sí, pero cuando lo defines, el proyecto solamente contribuye, ¿sí? Contribuye. Entonces, ahí tenemos que los efectos directos que teníamos en el árbol de problemas se van a convertir en fines directos. Y los efectos indirectos
se convertirán en fines indirectos. Y el efecto final, el último, ¿sí? El de arriba, el que cierra todo el árbol en la parte superior, se convertirá en un fin último, al cual el proyecto va a contribuir, ¿sí? Contribuir. Entonces, el último fin, ¿sí? El último, el que cierra el árbol de objetivos, ¿sí? Generalmente está asociado con un objetivo de desarrollo, ¿sí? Algún objetivo de desarrollo que es posible, bueno, que el proyecto va a contribuir, pero cuando fijemos ese fin del proyecto, ¿sí? Fijémonos que no sea pues un fin de repente nacional, ¿sí? Puede ser un fin sectorial, ¿sí? Un fin sectorial propio del sector, que es más fácil medir en cuanto el proyecto ha podido contribuir. ¿Y cómo eso se puede medir? Pues en los estudios de impacto, ¿sí? En los estudios de impacto. Pero todavía eso no estamos pidiendo como sistema que se hagan estudios de impacto, ¿sí? Solamente los estudios de impacto por ahora se desarrollan para aquellos proyectos que son financiados por préstamos internacionales, solamente para ese tipo de proyectos. Pero para proyectos que son financiados con recursos internos del gobierno regional, de gobiernos locales, todavía no estamos pidiendo estudios de impacto, ¿sí? Estudios de impacto, que es muy diferente que hablar de un estudio, una evaluación ex post de resultados, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, ¿ya? Pero hago el vínculo. Ahora, cuando nosotros hemos definido los medios fundamentales, los medios de primer nivel, nuestro objetivo central del proyecto y los fines del proyecto que están en la parte superior del objetivo, ¿sí? Tan igual que hemos definido en el árbol de causas, ¿se acuerdan las evidencias? ¿Sí? Las evidencias, que son los indicadores que van a sustentar, ¿sí? ¿Por qué son causas? ¿Sí? Aquí esos indicadores también tienen que dar sustento. ¿Cuál va a ser el objetivo central del proyecto? El objetivo central del proyecto, ¿cómo se va a medir? ¿Cuál es el indicador? ¿Sí? ¿Cuál es el indicador que se va a medir? Si ya definimos un indicador, por ejemplo, cuando haya problema central, ¿sí? En este caso de cobertura, ¿sí? Que la población no accede a los servicios de agua potable. Un indicador es que la población, por ejemplo, de la zona de San Miguel, ¿sí? El 90% de la zona de San Miguel accede a servicios de agua potable, ¿sí? Que anteriormente era de repente 40% de la zona de San Miguel accede a servicios de agua, ¿sí? Pero ahora, como objetivo central tiene que ser el indicador, ¿cómo lo vamos a medir? Que 90% de la población accede a los servicios de agua potable. ¿Por qué 90% y por qué no 100%? Ojo, esos valores que podamos tener tienen que ser realistas. En ningún sistema, por ejemplo, hablando de proyectos de agua potable, llega al 100%. Siempre hay una pequeña fracción, ¿sí? Que por causas diversas de repente no se conectan al sistema, ¿sí? O porque tienen 2 viviendas, 3 viviendas, o porque no habitan en esas viviendas, ¿sí? Entonces, tiene que ser ese valor que le damos al indicador que va a medir nuestro objetivo central, tiene que ser realista, ¿sí? Entonces, y de esa misma forma, tenemos que identificar los indicadores de los medios de primer nivel, los medios de los niveles inferiores, al igual que los efectos, ¿sí? Pero los fines del proyecto, tenemos que medirlo con indicadores, ¿ya? Pero si ya definimos indicadores en forma negativa, en el planteamiento del problema central y las causas y los efectos, esos mismos indicadores les tenemos que dar acá valores, pero que sean realistas, ¿sí? Pero en forma positiva, ¿ya? Eso en los proyectos de ahora se vienen haciendo con indicadores. No, ¿no es cierto? Solamente nos quedamos hasta el nivel de plantear el árbol de objetivos y cumplimos con el desagregar el proceso para identificar las alternativas de solución. Para este proceso de darle valores al objetivo central, a los fines y a los medios, no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos. Pero eso es importante, porque esos indicadores después que estamos definiendo aquí en forma positiva van a alimentar a nuestra matriz de marco lógico, ¿sí? Van a alimentar, ¿ya?
Y los fines para nuestro ejemplo que estamos presentando, como hemos dicho, los efectos negativos que eran en el árbol de problemas, aquí ya se van a convertir en fines. Uno de los fines, por ejemplo, es que la población ya no consume agua de fuentes contaminadas, ¿sí?, al haber solucionado el problema. Que ya no se almacenen agua en condiciones inadecuadas. Se disminuye el acarreo del agua del río. Y así, sucesivamente, ¿sí?, de todos los efectos que eran del árbol de problemas, lo transformamos a una forma positiva, ¿sí? Positiva. Ojo, todavía aquí la redacción está planteada, ¿sí?, en una forma, digamos, como en una forma deseada, ¿sí? Todavía no está redactada de una forma ya alcanzada, ¿sí? Ese ajuste lo hacemos al final, cuando estemos desarrollando un marco lógico, ¿sí? Pero por ahora, el planteamiento de los objetivos, los medios, ¿sí?, quedan con una forma deseada o anhelada, ¿ya? Árbol de medios y árbol de fines se juntan y tenemos el árbol de objetivos, ¿sí? El árbol de objetivos, que ustedes han visto ya en algún proyecto que ustedes han desarrollado. Ahora, producto de haber construido ya nuestro árbol de objetivos, recién podemos nosotros identificar y plantear las alternativas de solución. Alternativas de solución del proyecto. Ahora, esas alternativas que podamos identificar, ¿sí?, debemos asegurarnos de que sean técnicamente posibles implementarlas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de tratamiento de aguas residuales, ¿sí?, y estamos hablando de un tipo de tecnología que solamente funciona en costa, ¿sí?, y que esa tecnología lo vamos a llevar a una zona que está por encima de los 3.000 metros, no va a funcionar, ¿sí? A eso se refiere, que sea técnicamente posible implementarse en la localidad o las zonas que vamos a ejecutar, ¿sí?, ese proyecto. Ahora, eso también nos lleva a analizar que sean pertinentes, ¿sí?, que sean adecuadas a la realidad, ¿sí?, de la zona, y que permitan ser comparables, ¿sí?, en términos de generación del mismo nivel de calidad de servicio, ¿sí? Una alternativa de solución, por ejemplo, era en algunos proyectos, por ejemplo, de riego, para que, como antes se les exigía que necesariamente tienen que plantear dos alternativas o más de soluciones, por sea, construcción de canal de riego, ¿sí?, con una longitud de 10 kilómetros, y otra alternativa de solución era construcción de canal de riego con longitud de 15 kilómetros. El área beneficiada en el de 10 kilómetros era, por ejemplo, 100 hectáreas, y en el otro era 120 hectáreas. O sea, iban a tener más cobertura. Así plantean alternativas. ¿Esas serían comparables o no comparables? No son comparables, ¿sí? A eso se refiere, que tienen que ser comparables, tienen que generar el mismo nivel de servicio, ¿sí?, en términos de cobertura, ¿sí?, y calidad, ¿sí? Si fuera así, no podrían ser comparables, porque estamos sesgando o forzando, ¿sí?, como alternativa de solución. Ahora, y es aquí, en el planteamiento de alternativa de solución, donde empezamos a identificar acciones, ¿sí?, para alcanzar cada medio fundamental. ¿Sí? Si estos fueran nuestros medios fundamentales, cada uno de estos medios los separamos y empezamos a identificar qué acciones necesitamos para alcanzar este medio fundamental. Y si algún medio fundamental está vinculado al proceso de haber realizado el análisis del riesgo, las acciones que salgan de acá estarán vinculadas a una medida de reducción del riesgo, ¿sí? Alguna medida de reducción del riesgo.
¿Se acuerdan que una de las preguntas era, por ejemplo, de su examen que han dado, ¿sí? Al inicio. ¿Qué tipo de gestión de riesgo aplicamos en este módulo de identificación? Correctiva, ¿sí? Correctiva. Hacemos gestión de riesgo. ¿Y dónde cerramos ya la gestión de riesgo? En el módulo de identificación. Porque hasta donde hemos desarrollado y los ejercicios que ustedes han realizado ya llevándolo a un análisis de su propio proyecto, ¿hasta dónde han llegado? ¿Han llegado a identificar medidas de reducción de riesgo? No. Simplemente han hecho el análisis del riesgo, ¿sí? Es decir, el análisis de riesgo significa, después de haber hecho el análisis de peligro, después de haber hecho el análisis de exposición, haber hecho el análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Y haber estimado el daños y pérdidas, que es el riesgo para nosotros, ¿sí? R. Entonces, completo el análisis de riesgo está ahí. Pero para que sea gestión del riesgo, hemos dicho que tiene, ¿sí? El proyecto tiene que estimar cómo va a reducir ese riesgo que se ha identificado, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Planteando medidas de reducción de riesgo. Y en ese proceso, ¿dónde se plantean y dónde se identifican las medidas de reducción de riesgo? ¿Dónde? Estamos en identificación. ¿Dónde se identifican las acciones para alcanzar los medios fundamentales? Aquí, ¿sí? Si algún medio fundamental está vinculada con, ¿sí?, reducción del riesgo de la línea de conducción, decía ahí, ¿sí? ¿Y ese medio cómo salió? Producto de haber realizado el análisis de riesgo, lo que han hecho ustedes, ¿sí? Cayó como causa y salió como que es una causa del problema, se convertirá en algún medio fundamental, ¿sí? Y para alcanzar ese medio fundamental, que es reducción del riesgo de la línea de conducción, tendremos que plantear acciones, pero esas acciones son las medidas de reducción del riesgo, ¿sí? Pero de lo que ya existe, de la unidad productora que ya existe, ¿sí? Por eso se llama gestión de riesgo correctiva, ¿sí? ¿Está claro eso? Gestión de riesgo correctiva, ¿por qué? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Y dónde se cierra todo ese proceso de implementación de la gestión de riesgo? ¿Sí? Hasta análisis de involucrados, hemos hecho solamente análisis de riesgo. Y cuando planteamos ya el proyecto, ahí planteamos las medidas de reducción de riesgo, ¿sí? Si alguno de los elementos de las causas me salió que el problema era generado por una causa vinculada al riesgo de exposición a un determinado peligro, entonces, por su propio peso, siguiendo la misma lógica de análisis, pues se tendrá que visualizar alguna acción, ¿sí?, de reducción de riesgo. Y esa acción será la medida de reducción de riesgo. Y ahí se cierra, ¿sí?, cómo se incorpora la gestión del riesgo, ¿sí?, en un proyecto de inversión pública, pero solamente en el módulo de identificación, ¿sí? ¿Claro? Entonces, y estas medidas de reducción de riesgo serían medidas de reducción de riesgo correctivas, ¿sí? Así es, como una acción. Y ahorita vamos a ver las acciones para cada medio fundamental. Cuando identifiquemos, por ejemplo, tú dices construcción o reubicación de infraestructura de riego. Ahí no pones capacidad, dónde va a estar localizada, ¿sí? No sabes qué tipo de material vas a usar todavía acá, ¿sí? No sabes. Por eso, con una alternativa de solución que tenga esas características técnicas, no son alternativas de solución. ¿Ya? Y por eso que decía, me piden que plantee 2 alternativas de solución como mínimo. ¿A qué lo pongo? Mira, te estás poniendo acá canal de concreto. Para que sea 2, pone tubería. Otra acción, instalación de sistema de riego mediante tuberías. Tubería HDP todavía dimensión de 200 milímetros. Bueno, no, esos no son alternativas de solución. ¿Ya?
Bueno, entonces, lo que les decía. Ahora, si producto de este análisis, ¿sí?, ustedes llegan a concluir de que solamente tienen una alternativa de solución, debe estar debidamente sustentada. ¿Y cómo sustentan? ¿Cómo deberían dar el sustento de que solamente existe una alternativa de solución? Simplemente de asegurar de que todo este proceso que se ha seguido esté correctamente desarrollado. ¿Ya? Si lo han hecho correctamente, o sea, ahí está la demostración. ¿Sí? No necesitan hacer más. La demostración es hacer todo este proceso lógico bien planteado. ¿Sí? Ahora, es lo que le decía, ¿no? O sea, no confundamos alternativa de solución con aquellas, ¿sí?, alternativas agregándole solamente características técnicas. ¿Sí? Esas no son alternativas de solución. ¿Ya? No son alternativas de solución. Por ejemplo, ahí mencionan, ¿no?, tipo de construcción, tipo de material, ¿sí?, longitud de mi canal de riego, uno más de 12 o 2 de 10. No, eso no son alternativas de solución. Entonces, resumiendo lo que les hemos conversado, podemos tener nosotros el objetivo central, los medios de primer nivel, ¿sí?, de primer nivel, y los medios fundamentales, que serían estos. Para cada medio fundamental identificamos cada una de las acciones, ¿sí?, todas las acciones necesarias para alcanzar estos medios fundamentales. Y dentro de esas acciones, ¿sí?, pues vamos a tener acciones que sean mutuamente excluyentes, ¿sí?, que sean acciones complementarias, y acciones que sean independientes, ¿sí? La interacción de esas acciones, ¿sí?, las complementarias más las independientes con una excluyente, me conforman alternativa de solución, ¿sí? Imagínense que este sea el desagregado de un análisis que hayan hecho para un proyecto de servicios de agua para riego. Y si en todo este proceso ustedes identificaron las acciones y solamente lograron identificar acciones que son independientes y acciones que sean complementarias, ¿cuántas alternativas de solución pueden plantear? Una sola, ¿sí? No hay más, una sola, porque no hay ninguna excluyente. Una excluyente es cuando tienes, ¿sí?, otra que te decide plantear, ¿sí?, o haces esta acción que le reemplaza a la otra, ¿sí?, pero no pueden ir las dos juntas, ¿sí? El caso, por ejemplo, de cuando ustedes tengan, por ejemplo, analizando por captación de fuentes de agua, ¿sí? De repente tienen una alternativa de riego que se diferencia por el tipo de captación de río, o de repente, forzando de repente un poco el ejemplo, tienen otra captación de pozos. Entonces dicen, opción 1, captación de agua de río. Pero ahí no ponen dónde, ¿sí? ¿Dónde? ¿En qué lugar del río? Y captación de agua de pozo, porque saben que ahí es una posibilidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes analicen esas dos acciones, o esa es una, o esa es la otra, ¿sí? Esas son excluyentes. ¿Ya? Entonces, ahí sí, cuando tienes dos excluyentes, ahí sí te van a dar a formar mínimamente dos alternativas de solución. No, o sea, técnicas, estamos por tipos de fuentes, ¿sí? Eso, o sea, no estamos colocando ahí, diferenciándolo por algún detalle técnico. Si van por el lado de capacitación, ¿sí?,
del nivel de transferencia, que el tipo de transferencia que le van a dar, tiene que ser, o sea, tiene que garantizar que el tipo de conocimientos que le van a transferir tiene que ser el mismo nivel de calidad que va a llevar al usuario. Si tecnología alta, tecnología media, o sea, ya ahí nomás ya estás, digamos, diferenciando, ¿sí? Adaptando, forzando, ¿sí? Una tecnología media, tecnología alta. Y ahí sí ya no serían comparables, pues. ¿Sí? No serían comparables si tú pones tecnología media o tecnología alta. Claro, ahora, fíjense. Si ustedes van a visualizar, si no incluyeran este proceso de análisis de riesgo o la gestión del riesgo, ¿sí? Podrían tener, que se llama, una sola alternativa de solución. Una sola alternativa de solución. Pero ya cuando incorporan la gestión del riesgo, estas medidas de reducción de riesgo, ¿sí? Ahí les puede hacer evidente que implementando esas medidas de reducción de riesgo puede tener, sí, alternativas, más de una alternativa de solución. ¿Sí? Va a haber casos en que solamente tengan una, pero si ya incorporas detalles técnicos, no son alternativas de solución. ¿Ya? Pero el ejemplo que vamos a ver, van a ver cómo las alternativas de solución están más vinculadas a las medidas de reducción de riesgo que hemos implementado, o que vamos a implementar, que han salido por su propio peso. ¿Sí? El mismo proceso lógico. ¿Sí? Solamente se incorpora la variable de gestión de riesgo como una variable más y ven cómo se abren otras posibilidades de planteamiento de alternativa de solución. ¿Ya? Pero esos detalles que me dice tipo de enrocado, concreto normal, son detalles técnicos. ¿Sí? Recaerían en el tipo de alternativas técnicas. ¿Ya? Y que sí, más estaría al lado por proyectos de riesgo como por fuentes de captación, por tipo de fuentes de captación. Entonces, bien, el proceso de planteamiento de esas alternativas, ¿sí? Parte de acá justamente, ¿sí? De identificar qué acciones son complementarias, qué acciones son independientes, y cuando tengan acciones excluyentes, si tienen dos acciones excluyentes, ya les están diciendo que va a haber dos alternativas de solución. Si tuviesen tres acciones excluyentes, tenían tres alternativas de solución, por lo menos. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que nosotros hemos visto. Uno de los medios fundamentales era la reducción del riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos. ¿Sí? Este medio fundamental salió producto de haber incorporado la gestión del riesgo. ¿Sí? Producto de haber incorporado la gestión del riesgo. ¿Y qué acciones planteamos aquí? Por ejemplo, dice cambio del trazo de la línea de conducción, lo que tú planteabas. ¿Sí? Si cambias el trazo, toda esa instalación que queda, que existe actualmente, la dejarías de usar y estás cambiando a otra zona, ¿sí? Que tenga menos riesgo o riesgo cero. ¿Sí? Entonces, una acción, cambio del trazo de la línea de conducción. Otra acción es construcción de muros de protección de la línea de conducción. ¿Sí? Entonces es una tubería que pasa por una ladera, ¿sí? Y el peligro de que está expuesta a deslizamientos de roca que podían hacer, ¿sí? Causar roturas. ¿Sí? Ese fue el análisis. Entonces una medida era que, como hay derrumbes, construye un muro de contención a lo largo de ese tramo que está expuesta. ¿Sí? O sea que si llegase esos derrumbes, esos muros llegarían a contenerlos, evitarían el impacto. ¿Sí? Una medida de reducción de riesgo, pero manteniendo el mismo trazo. Otra acción puede ser el cambio de diseño de la línea de conducción. ¿Sí? O sea, se refiere a que si la línea de conducción estaba expuesta en la superficie del suelo, ahora de repente es enterrada, ¿sí? Debajo, obviamente te obliga a cambiar un poco el diseño de esta tubería. Y otra es incremento de la cobertura vegetal en la ladera para evitar esos deslizamientos.
Aquí, por ejemplo, una primera acción excluyente, ¿cuál sería? El cambio de trazo, ¿sí? Esa es una. La otra, ¿cuál sería? Muro de protección o contención. Acción excluyente, cambio de trazo, ¿sí? Otra acción excluyente, construcción de muros de contención, ¿sí? Otra acción excluyente. Pero esta construcción de muros de protección puede complementarse con incremento de vegetación en esas laderas, ¿sí? Entonces puede complementarse esa construcción del muro de contención con incremento de cobertura vegetal, ¿sí? Y la otra acción excluyente es cambio del diseño de la línea de conducción, es decir, que ya no esté expuesta en la superficie, sino enterrada. Pero esa se puede complementar o no se puede complementar. ¿Se puede complementar con esta acción de cobertura vegetal? Sí, ¿no es cierto? O sea, esta funciona como una acción complementaria con la construcción de muros de contención, ¿sí? Y también esta acción puede ser complementaria con el cambio del diseño de la línea de conducción, ¿sí? Pero si decimos incremento de la cobertura vegetal, ¿puede ser complementaria a la acción cambio del trazo de la tubería? No, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿cuántas alternativas de solución pueden ya visualizar? 3, ¿sí? Una podría ser esta acción, cambio de trazo, con todas las acciones que vengan. Otra alternativa de solución puede ser la construcción del muro de contención más el incremento de la cobertura vegetal, ¿sí? Como segunda alternativa. Y la tercera sería cambio del diseño de la tubería con la cobertura, incremento de la cobertura vegetal, ¿sí? 3 alternativas de solución. Una pregunta. En sí. la práctica, lo que se hace es estos análisis Claro. Sí, o sea, el esfuerzo que les pedimos, yo sé que hay una cultura, ¿sí? Sobre todo los que son ingenieros puros, ¿sí? Y hay una cultura propia de su formación y de su mismo proceso laboral que han desempeñado por años, ¿sí? Que implícitamente en su proceso de trabajo lo incorporan, ¿sí? Sin hacer este proceso, ¿sí? Lo incorporan, ¿sí? Y les choca cuando le decimos, oye, haz este proceso, pues dame esto por un lado, esto por otro lado, dame los costos, sobre todo le pedimos los costos por separado, ¿sí? ¿Esto qué ventajas tiene? Uno, no solamente te permite identificar alternativas de solución, ¿sí? Sino lo que te permite es evidenciar beneficios que te va a generar la implementación de estas medidas de reducción de riesgo, que lo vamos a ver en el modo de evaluación, ¿sí? Beneficios que no se tienen en cuenta cuando no es evidente este proceso. Por ejemplo, los que ya han visto, han revisado algo o ya han escuchado, los costos evitados, ¿sí? Lo hacemos evidente y eso contribuye a la rentabilidad del proyecto, sube, ¿sí? Sube con la incorporación de este análisis, ¿sí? Entonces ahí en los proyectos de riego van a tener una alternativa de solución, en proyectos de creación. Pero si tienen dos fuentes, dos tipos de fuentes, ya, bueno, entonces de repente eso, bueno, si eso es así, entonces va a ser así en ese tipo de proyectos, ¿sí? Pero cuando es proyectos de creación, la diferencia va a estar más que todo en el tipo de fuente que va, ¿sí? Aquí, como les dije, acá llegamos solamente con planteamiento de la alternativa de solución. Detalles técnicos todavía no tenemos en cuenta. Y vamos a ver en formulación. Cuando ustedes desarrollan una alternativa de solución acá y hagan el análisis técnico, ahí de repente vamos a ver que una alternativa de solución puede tener 2, 3, 4, 5 alternativas técnicas, ¿sí? Ahí ya surgen las alternativas técnicas, pero para cada alternativa de solución, ¿sí? Y ahí, obviamente, pero ¿cómo voy a hacer las 6 evaluaciones de esas alternativas técnicas? No.
No necesariamente, ¿sí? Vamos a ver cuando en esa formulación cuál es el proceso que se hace ahí, de análisis antes de que pase a evaluación esas 6 alternativas técnicas, ¿sí? Puede ser alternativas técnicas producto de la variante del tipo de material, 1. 2, por la localización, ¿sí? Si hay represamiento, ¿dónde va a estar? ¿Sí? Entonces vamos a ver eso cuando lleguemos a formulación, ¿ya? Pero por lo pronto acá quédense al menos con el que acá llegamos a definir alternativa de solución, ¿ya? Y que no debemos de confundir con alternativas de tipo técnicas, ¿ya? Y no necesariamente debe haber 2 alternativas de solución, ¿sí? Si hay una, nos quedamos con una. Pero ¿cuál es el sustento? De haber desarrollado este proceso correctamente, ¿sí? Correctamente. Entonces, acá teníamos 3 alternativas de solución, ¿sí? De este ejemplo. Ahora, de este medio fundamental 2 queda las lagunas de tratamiento funcionan. Una acción era construcción de las lagunas de tratamiento en una nueva localización, ¿sí? Esta medida, ¿sí? Esta acción también está vinculada a una medida de reducción de riesgo correctiva, ¿sí? Y este otro medio fundamental, donde decíamos que hay capacidades de respuesta cuando se interrumpe el servicio, y fíjense en las acciones que planteamos. Desarrollo de instrumentos de gestión para dar respuesta a la interrupción del servicio, captación, capacitación a los operadores, ¿sí? Para rehabilitar rápidamente el servicio, y preparación a los usuarios para situaciones de interrupción del servicio. Estas acciones, ¿a qué tipo de acciones podemos decir que son? Ya, son complementarias, pero si los vinculamos a una de las funciones del riesgo, ¿a qué función están asociadas? ¿A cuál factor está asociada? Resiliencia, ¿sí? Resiliencia. ¿Se acuerdan que cuando decimos resiliencia, la conclusión era de que la resiliencia era baja, ¿sí? Entonces se evidenciaba en el árbol de problemas se evidenciaba como causa, y acá como medio fundamental, y las acciones obviamente están vinculadas a incrementar esa resiliencia, ¿sí? Y bueno, el proceso que ya ustedes conocen, la conformación de las alternativas de solución, teniendo en cuenta que cuáles son las acciones excluyentes, en este caso cambio del trazo de la línea de conducción, más todas las acciones que son complementarias e independientes, ¿sí? Alternativa de solución 2, construcción de muros de protección manteniendo trazo, más el incremento de la cobertura vegetal. Y todas las acciones, ¿sí? De los otros medios fundamentales que son complementarias. Alternativa de solución 3, cambio de diseño de la línea de conducción, manteniendo el mismo trazo, más el incremento de la cobertura vegetal en la ladera. Y todas las acciones complementarias. 3 alternativas de solución. Entonces, aquí recién cerramos la gestión del riesgo. ¿Qué gestión del riesgo? Correctiva, ¿sí? Porque ya hemos planteado las medidas en el mismo proceso lógico, ¿sí? Que seguimos de plantear alternativa de solución, solamente le agregamos una variable más que es gestión del riesgo, ¿sí? Como caen dentro de las acciones las medidas de reducción de riesgo correctivas, ¿sí? El mismo proceso lógico, solamente agregamos la gestión de riesgo. ¿Ya? Entonces ahora en identificación hacemos gestión del riesgo correctivo, ¿sí? Si no hay unidad productora, no se hace gestión del riesgo correctivo, ¿sí? Siguiendo el mismo proceso, no le va a salir ninguna medida de reducción de riesgo correctiva, si es que no hubiese unidad productora, ¿sí? Para los nuevos elementos que se van a proyectar y que se van a diseñar, ¿sí? En el modo de formulación, ahí el mismo proceso del análisis de riesgo, ¿sí? Y planteamiento de medidas de reducción de riesgo,
Va a seguir la misma lógica, ¿sí? Pero ya en el modo de formulación.